La acción detrás de la palabra, los jesuitas planificaron metódicamente viajar a través del Océano Atlántico y llegar a Sudamérica, una tierra virgen y salvaje, llena de riquezas, una gran oportunidad para la Iglesia Católica, mezclándose con los tupí guaraní y los guaraníes de la región sudamericana. Consiguieron entender cómo pensaban, cómo lo hacían todo, cómo vivían en aquel medio hostil de las selvas gigantescas amazónicas. Detrás de esta gigantesca conquista que ellos realizaron, dejaron monumentales construcciones, estatuas talladas en piedra, un legado fantástico y formidable. Entre 1609 y 1766, los jesuitas fueron capaces de emprender una obra gigantesca y dejarnos de este modo un maravilloso legado que hasta nuestros tiempos existe y podemos disfrutar. Las reducciones jesuíticas, todos los pueblos que ellos construyeron para poder desarrollar su gran plan, para ello evangelizando, bautizando, conquistando los indios, su mentalidad, para poder llegar hasta su más alto nivel de dominación en esta nueva tierra. Y si usted está aquí, querido, querida, suscríbase a este maravilloso canal Tesoros e Historias y dele seguimiento a los maravillosos videos que voy a subir poco a poco. Y bien, después de esta pequeña presentación, pues estamos de vuelta en el municipio de Morretes, estado de Paraná, en Brasil. Vi aquí en este lindo Morretes, el cual estoy mostrando el río Nundiacuara y esos felices bañistas allí, ¿verdad? Y bueno, aquí en Morretes hay muchas, pero muchas historias de gente rica, acaudalada, que dejó su dinero escondido en algún lugar de aquellas maravillosas montañas, aquellas sierras gigantescas de Marumbí y otras más que están alrededor de este gran y maravilloso Morretes. Y hoy les traigo una historia que antes la toqué suavecito en ya un video que subí, donde Jackson y yo fuimos a un trabajo. ¿Recuerdan que descubrimos unos yacimientos de oro? Pues bien, en aquel viaje quedó registrada una historia muy bonita, muy interesante y que bien pudiera ser una de las historias más confiables del municipio de Morretes. Y todo comenzó cuando en un momento bien allá atrás, el compañero Miguel, más conocido como Miguel Bayano, explorador que trabajó conmigo algún tiempo, me habló de varias historias, de mapas y varias cosas más. Y trabajando conmigo historias como la piedra del cazador y varios trabajos que hicimos en Morrete y zonas circundantes a Morretes. El señor Miguel me habló de un personaje, del señor Ailton, un morador de la comarca de Morretes. Aquí les presento al señor Ailton, amigo mío en la actualidad. Y me dice que Ailton tenía muchos mapas, unos antiguos, otros más modernos, muchas copias de mapas, pero al fin importantes, interesantes. Y aquí estoy yo con una gran cantidad de copias de aquellos mapas que Ailton me regaló. Aún conservo esos mapas. Y aquí los dejo con Ailton y una conversación que él y yo tuvimos sobre uno de estos mapas. Uma pia batismal. A pessoa tem que achar o candelabro que está esculpido numa pia batismal. Depois eu te explico o que é isso aqui. Os quais irão mostrar a riqueza. Estamos guardando por causa dos seguidos saques que nossa missão está sofrendo. Eles estavam sendo perseguidos pelos bandidos. Aí eles foram obrigados a pegar uma quantidade de riqueza, esconder provisório e fizeram um rascunho aqui. Isso aqui não é bem um mapa, tem um croquisinho. Eles fizeram para não perder o lugar. E fizeram os desenhos. Eu sei onde que é isso aqui.
Então isso aqui foi o padre fez e ainda assinou aqui, ó. Parece-me dizer, Frei Cipro. Foi um frei católico que fez isso aqui. Frei quê? Frei Cipro, Cipro. o nome dele. Isso aqui ele deixou. E só tem, o único cara que tem isso aí aqui sou eu. Frei Cipro. Quer copiar de compridinho certinho assim? Assim? É. Ó, do jeitinho dele. ¿Y eso, dónde que fica ese lugar? ¿No sabe? Esse local fica em Morretes. Muy bien, habiendo escuchado la conversación que tuvimos el señor Ailton y yo sobre uno de los mapas que él me regaló, y dicho sea de paso, él me explica cómo ellos hicieron de ese mapa. Ellos le regalaron 50 reales al hijo de un señor que vive en Curitiba, y este señor tenía ese mapa original, estaba dibujado en cuero, en piel de cabra. Ese joven muchacho, hijo de ese señor, les hizo una copia exacta del mapa, y es esta que les estoy presentando aquí a ustedes. Este mapa es un mapa muy interesante, pero muy interesante. Y hasta allí nos dirigimos mi amigo Jackson y yo. El día 7 de julio del 2022. No fuimos a buscar ningún dinero, fuimos a explorar esta región. Al llegar Jackson y yo allí a aquella capilla, que es aquí esta foto que se encuentra mi amigo Jackson frente a ella, comenzamos a explorar aquel lugar con calma y no como la otra vez que fue corriendo. Fue bien con calma, ahora exploramos todo el lugar aquel allí, vimos, pude ver yo en mi caso, las diferentes fracturas que tiene el suelo donde está erguida aquella capilla, los derrumbes que allí se encuentran, las fisuras en la tierra que allí se encuentran y el hundimiento que hay en el lugar donde hirieron esta capilla. Más adelante voy a explicar más detalladamente todo esto y por qué. Allí, debajo de aquella capilla, por debajo de aquella capilla, pasan unas galerías de túneles. Túneles en los que yo entré y pude filmar. Entré solo al principio porque están muy peligrosos, ofrecen peligro de derrumbe y no quise continuar hacia adentro. Pero da para mostrar algo. Recordando que mis videos no fueron pensados para hacer un canal. Fueron videos para el recuerdo, para mis hijos, mis nietos. Y hoy abrí un canal. Si lo hubiera sabido, hubiera hecho un trabajo muy bien hecho para un canal. Pero no fue así. Es lo único que tengo a la mano porque es lo que está archivado en mis manos. Y aquí les comienzo ahora a presentar fotos de los túneles que están debajo de aquella capilla y que pasan por debajo de aquella capilla y se extienden hacia el camino que pasa frente a la capilla y continúa adelante, se internan en el monte y van hacia el río y uno de ellos cruza el río. Miren los derrumbes que hay en estos túneles, las fisuras tan grandes que hay. Estos túneles fueron construidos allá en aquella época. Fueron construidos estos túneles. Si los construyeron los jesuitas o no, yo no lo sé, no tengo la certeza absoluta. Pero ¿quién va a construir estos túneles? Los habitantes más viejos, requete viejos que puedan existir allí, no saben quién lo construyó. Miren ese video. Los túneles por dentro. Ese soy yo filmando con mi celular. Tiene mucho peligro de derrumbe ese túnel, no quise seguir adelante. Hay una historia que un señor y su hijo, pequeño de 10 o 12 años, estaban trabajando en ese túnel, abriendo galerías que estaban derrumbadas para continuar adelante, para intentar descubrir el tesoro. Y se sacó un pedazo del techo y le quebró una pierna a su hijo. Sufrió una infección tan grande que su hijo murió. Es triste. Las personas no tienen experiencia para trabajar y se lanzan a trabajar. Y bueno, suceden estas cosas. Yo quiero mencionar que esta capilla no la erigieron los jesuitas, no la construyeron los jesuitas. Dicen que aquí había una capilla bien más antigua, más vieja, hecha de piedras acomodadas y demás. Y aquella se destruyó totalmente y se fue construida esta capilla que está aquí hace aproximadamente 70 años. Pero si esta fue construida hace 70 años, ¿cuándo fue construida la otra? Pero allá adelante les tengo una explicación y ustedes van a ver. Más que construcción aquella, abandonada la capilla, en medio de la nada, al pie de la montaña, de aquella sierra tan enorme.
cerca de allí, que es un dato curioso, yo descubrí aquellos yacimientos de oro. Pero hay mucho oro allí, mucho oro en aquella región. Yo tengo las pruebas en mis manos que aquella región está llena de oro. En este caso de oro mineral. Hay un mapa que yo tengo en mi casa. No sé si existe. Yo tengo un mapa que explica todo certiño de un tesoro que está aquí. Un entierro de los jesuitas. Se dice que ellos tuvieron que enterrar ese oro por los continuos saqueos y robos que había en el área aquí. Ellos vivían por aquí, no sé dónde es que estaban ellos aquí. Ellos enterraron el oro en esta área de por acá, con el equipo, y me da una señal. No, todavía no cogí los grados, voy a intentar. ¿Recuerdan este mapa? Este mapa fue del trabajo anterior que hicimos Jackson y yo y un amigo de nosotros en esta misma región. Recuerden que el número 3 de este mapa es la capilla, ¿verdad? La capilla donde estamos ahora en este momento. Miren las yacidas de oro, los yacimientos de oro que yo descubrí en aquella ocasión. Miren dónde están. Y miren el recorrido que nosotros hicimos aquel día. La línea roja y la punta de la flecha va indicando por dónde íbamos, ¿verdad? Ahora pasemos a este otro mapa que preparé para este trabajo. En este círculo blanco que está aquí se encuentra la capilla. Dentro del círculo hay un triángulo, una cruz roja, y al final van a ver por qué. Hay un trazo azul hacia el sur, hacia abajo de la capilla, indicando que hay un arroyo allá abajo. Y hay también una línea amarilla gruesa que supuestamente iba hacia la montaña. Supuestamente el túnel salía de la capilla y se dirigía hacia el río y subía a la montaña, y el otro bordeaba el río hasta un lugar determinado, ¿verdad? No es así. El túnel no va, el túnel viene de la montaña. El túnel baja de la montaña y pasa por donde después, y muchos años después, fue construida esa capilla, que ahora está ahí. Y no es la capilla original. La capilla verdadera, la pequeña iglesia, que no era una capilla, era una pequeña iglesita que había ahí escondida en un lugar, no estaba donde se encuentra esta. Estoy completamente seguro y convencido de lo que digo. Ven cómo la línea amarilla atraviesa desde el río, atraviesa la capilla, atraviesa el camino, y hay una que pasa debajo del río y continúa a la montaña, ¿verdad? Ese mismo recorrido es el que llevaban esos túneles originalmente. El otro se va hacia la izquierda y llega hasta un círculo blanco que está por allá, que yo dibujé, y le hice una estrella roja. Eso ahí es muy importante. Ahí hay algo, y hay algo grande allí. No sé qué es, no puedo decir, es un entierro de plata, no, yo no sé lo que es, pero hay algo importante allí. Allí el río hace una curva, un recodo redondo y cerrado que rodea un morrito, y ese túnel va hasta el centro de aquel morrito, y allí hay cosas extrañas. Hay que continuar trabajando este lugar. La otra línea de túneles va hacia la montaña, que es al revés en realidad. Él bajaba de la montaña. Ven que allá hay dos círculos blancos y dos signos de interrogación allá arriba. Bien, en aquella área es donde yo sospeché al principio que podía estar esa capilla, esa pequeña iglesia. Después que avanzó la investigación y los trabajos, me fui dando cuenta que esa no era la original, no era ahí. La verdadera estaba allá encima. El mapa lo muestra así. Bien, es interesante, es importante, sería muy útil buscar ese lugar donde están aquellos dos círculos con aquellos dos signos de interrogación, porque hacia ese lugar es hacia donde debe estar la verdadera capilla. Recordemos que el mapa y lo que está escrito en él no dice que el oro, las riquezas valiosas que ellos escondieron, estuvieran en la capilla. El mapa dice que ellos tuvieron que esconder en aquellas proximidades de aquella iglesia pequeña las riquezas que tenían, porque estaban siendo robados constantemente por bandidos en aquel momento. Ahora pasemos a este otro mapa. Observen en este otro mapa que preparé para ustedes que
aquella línea verde que está allá encima, a la derecha, debajo de los círculos blancos, hay un trazo verde. Es el camino que seguimos en la ocasión anterior, en el video anterior de un trabajo que se hizo allí. Miren, los dos yacimientos de oro que encontré aquel día están allí marcados, en el mismo lugar, ¿verdad? Y más hacia el noreste hay un círculo rojo con una mancha blanca dentro. Y por el medio de este cruza una línea verde azulosa, ¿cierto? Más adelante hace un giro y baja. Ese fue el recorrido que llevamos aquellos 3 exploradores en aquel capítulo anterior, ¿verdad? Ahora lo interesante es lo siguiente. En aquel recorrido que hicimos, y voy a hablar de aquella mancha blanca que coloqué allí, yo vi en aquel monte un túmulo grande de piedras, regadas pero amontonadas, un poco sueltas, pero hacían un túmulo. Había mucha piedra cortada, mucha piedra de alguna construcción antigua, de algo, dentro de aquel monte, tapada con hojas, con bejucos. Aquí se llama cipó, un lugar bien intrincado ahí adentro. En aquel momento yo no presté atención porque mi detector cogió una señal de plomo y me fui a esa señal de plomo y resultaron ser unas municiones de revólver o algo, un arma antigua. Bien, yo desvié en aquella ocasión la mirada hacia ese túmulo, pero ese túmulo es muy importante porque yo estoy convencido que la iglesia antigua, la pequeña iglesia, estaba erguida en este lugar donde están los 2 círculos blancos, o tal vez donde está el círculo rojo. Y bien pudiera ser que fuera por donde está ese círculo rojo. Y en otro capítulo voy a explicar en detalle el porqué de ese pequeño lugar allí, con respecto a lo que está dibujado en este mapa que para ustedes también he dejado en este capítulo. El fraile Cipro diseñó ese mapa para salvaguardar el lugar donde habían enterrado esas riquezas. Eso yo pienso que hayan sido vasijas de oro y plata pertenecientes a la iglesia, y algunas barritas de oro, que ellos todo el oro lo hacían barras, para no pagar el fisco, para no pagar el impuesto a la corona portuguesa. Ahora retornemos a la capilla, y en la capilla, aquí en esta foto, he recreado algunos trazos para ustedes para que entiendan. Me disculpan, más he tachado la capilla, la he tachado con una cruz, con un chis, ¿no? Un chis rojo, vermelho, ¿verdad? Diciendo, no es aquí. Esta capilla fue construida aquí, bien, correcto, para continuar haciendo ceremonias y rituales, digamos, como una cultura de aquel pequeño barrio, caserío que estaba por allí. Pero esa no es la capilla, esa no es la pequeña iglesia de la que está hablando el mapa, absolutamente no. Y la que estaba construida antes que esta, en este mismo lugar, también no era la capilla, la pequeña iglesia de la que habla aquel mapa antiguo. Observen pues cómo la tierra sufrió una depresión de casi 1 metro. Observen 2 líneas rojas horizontales que tienen a su vez una flecha amarilla que apunta hacia la pequeña capilla. Hay 2 líneas rojas y a la derecha de las 2 líneas hay 2 flechitas blancas y en el medio dice 100 centímetros. Esa es la profundidad de la depresión. El techo de ese túnel se derrumbó y por eso es una de las razones que es tan pequeño. La otra razón es porque ese túnel se erosionó con los arrastres fluviales. Yo pude ver todo aquello allí. Se cegó. Era un túnel grande y amplio, pero se cegó. Esos son derrumbes en el techo de aquel túnel. Y la capilla, fíjense si los derrumbes son viejos, pero viejos. O sea, el túnel es muy, pero muy antiguo, porque se derrumbó. Y encima de ese derrumbe, de una manera muy normal, fue levantada esta capilla. Esta no, la primera que existió. Y después de aquella, porque ya era muy viejita, hicieron esta otra. Démosle al tiempo hacia atrás. 70 años que se construyó esta capilla, esta que vemos aquí. ¿Cuántos años tuvo que haber sobrevivido la anterior para que estuviera destruida? Otros 50, 60 o 70 años.
o tal vez más. Estamos hablando de un mínimo de 150 años que se está hablando, que se está viendo una capilla construida en este lugar que está aquí. Donde está esta capilla tachada en rojo porque esta no es la que dice el mapa. Observen las líneas amarillas que he dibujado a un lado y al otro, a derecha y a izquierda, y que van hacia la capilla. La de la derecha toca con la capilla, la izquierda casi toca pero se va a la izquierda. Y después aparece una que viene desde la capilla y se va acompañando la dirección de aquella. Son galerías que hay ahí abajo, derrumbadas pero existen. Era un túnel grande. Venía desde la montaña, llegaba allí, ahí se dividía en 2 o 3 y bajaba hacia el río. Pero recuerden, o sea, bajaba hacia el arroyo que está detrás de esta capilla. Pero recuerden que antes de llegar aquí a la capilla, a lo que es hoy esta capilla, antes pasaba por debajo del río de la fortuna. Y venía hasta aquí. Y al pasar el río se dividía en 2. Uno acompañaba el río hacia el morro que dije ahorita, y el otro venía hacia este rumbo y bajaba al río. Y aquí fue construida esa capilla. O sea, la primera que se construyó y después esta que existe aún. Es un misterio. ¿Por qué? Nadie sabe. Cierto es que existe el mapa y aquí está. Y fue un mapa copiado de un mapa de cuero de cabra. Muy, pero muy antiguo. ¿Qué dicen los detectores en este lugar? En otro capítulo más adelante, que no va a salir a continuación de este, va a salir más adelante porque tengo que buscar otras pruebas que no tengo todavía. Pero en otro capítulo voy a explicar los rumbos, a dónde fueron, qué hicimos, qué descubrimos, otras cosas más, ¿verdad? Y con esta explicación, mis queridos, cierro este video, este capítulo más de la historia, de los tesoros, de las fortunas perdidas. Muy interesante este lugar. Exhorto que se trabaje ese lugar, que se busque. Aquí hay cosas buenas. Y bien, esta fue otra historia más de los tesoros perdidos en Brasil. Gracias por acompañarme hasta aquí en este intrépido capítulo de Tesoros Perdidos de los Jesuitas. No olvide suscribirse a mi canal y, como siempre les digo, estos son mis más de 2000 derroteros.